Hay algo peor que morir. Es quedarte consciente mientras tu cuerpo deja de ser tuyo. Era octubre, uno de esos octubres fríos, donde el aire huele a tierra mojada y a algo que no puedes nombrar. Yo tenía 29 años, trabajaba 12 horas diarias frente a una pantalla y llevaba meses sintiéndome vacío. No triste, vacío, como si algo dentro de mí se hubiera apagado sin que yo lo notara. Fue mi amiga Daniela quien me habló del retiro. Lo llamaban el umbral. 5 días en una casa de montaña en los Andes, sin teléfonos, sin internet, sin alcohol. Solo meditación guiada, silencio y lo que el gurú, un hombre llamado Maestro Orán, describía como un viaje hacia las carpas más profundas de uno mismo. Éramos 8 personas en total. Gente normal, un médico, una maestra, 2 jóvenes universitarios, una señora de unos 60 años que había perdido a su hijo Daniela, y yo, y una mujer de la que nunca supe el nombre, porque desde el primer día eligió el silencio total. La casa estaba a 3 horas de cualquier ciudad, rodeada de pinos, hermosa, en el tipo de forma que también puede ser aterradora si llegas de noche, que fue exactamente lo que nos pasó. Lo que ocurrió durante esos 5 días es algo que todavía intento entender. Y hay partes que una parte de mí preferiría no recordar. Los 2 primeros días fueron exactamente lo que esperaba. Meditaciones al amanecer, comidas en silencio, caminatas por el bosque. Maestro Orán era un hombre de unos 50 años, voz suave, ojos que parecían mirarte desde adentro, tranquilizador, creíble. Pero había cosas pequeñas que desde el principio no encajaban. La primera noche encontré marcas en el marco de mi puerta, trazos finos, casi quirúrgicos, como si alguien los hubiera hecho con aguja. Asumí que eran decorativas. El médico, Rafael, me comentó en voz baja durante el desayuno del segundo día que había tenido un sueño extraño, que en ese sueño alguien le abría el pecho, contaba sus costillas y le decía que había espacio suficiente para 2. Me reí, pero él no. La meditación del tercer día fue diferente. Orán nos pidió que nos acostáramos en el suelo del salón principal, en círculo, con la cabeza apuntando hacia el centro. Encendió incienso, apagó las luces y comenzó a hablar con una voz que parecía venir de más adentro de su garganta, de lo que debería ser físicamente posible. Nos guió por lo que llamó los planos. Decía que cada plano era una capa de la realidad y que debíamos imaginar que la atravesábamos como si fuera agua. El primer plano era el cuerpo. El segundo, la mente. El tercero, lo que él llamaba el campo. Y luego habló de un cuarto plano. Dijo que pocos llegaban ahí, que era un lugar sin tiempo, sin forma, donde el alma se separa completamente de la materia y comprende su verdadera naturaleza. En ese momento, sentí algo que todavía no sé cómo describir con precisión. Fue como si el suelo desapareciera debajo de mí. No caía, disolución, como si el contorno de mi cuerpo dejara de ser una frontera y empezara a ser solo una sugerencia. Yo lo atribuí
a la hiperventilación controlada que habíamos practicado antes, a la oscuridad, al cansancio acumulado. Pero entonces, escuché a Daniela llorar, no de miedo, con una emoción que no reconocí, y luego dejó de llorar, y la habitación quedó completamente quieta, demasiado quieta. Al día siguiente, 4 de las 8 personas no bajaron a desayunar. Orán dijo que estaban en proceso, que algunos cuerpos necesitaban más tiempo para reintegrarse después de una proyección profunda. Lo dijo con esa calma suya, ese tono de quien ha visto todo antes y sabe exactamente lo que está pasando. Pero Rafael, el médico, subió a verificar. Bajó 20 minutos después con una expresión que no le he vuelto a ver a nadie antes ni después. No era miedo exactamente. Era la cara de alguien que acababa de ver algo que su mente no tiene categoría para archivar. Me jaló hacia un rincón y me dijo en voz baja: «Están respirando, los 4, pero sus pupilas no responden a la luz. Y sus temperaturas están por debajo de lo que debería ser posible en alguien consciente». Le pregunté qué significaba eso. Dijo: «No lo sé. Y eso es exactamente el problema». Fue esa tarde cuando comencé a notar el olor. Sutil al principio. Lo asocié con el incienso, con la madera húmeda, con la cocina. Pero fue creciendo a lo largo de las horas hasta que ya no podía ignorarlo. La mujer sin nombre fue la primera en nombrarlo. Se me acercó en el pasillo. Me miró directamente a los ojos por primera vez en 4 días y dijo: «Huele a carne que empieza a separarse del hueso». Me alejé de ella. La acusé mentalmente de dramática, de sugestionada, de lo que fuera que me permitiera no creerle. Esa noche, al pasar frente a la habitación de Daniela, vi luz por debajo de la puerta. Toqué. No respondió. Abrí. Estaba en la cama, con los ojos abiertos mirando el techo. Viva, pero en ese estado que Rafael había descrito. Y en su mano derecha, que descansaba sobre la cobija, había algo que primero no reconocí. La piel, entre el índice y el pulgar, estaba oscura. No como un golpe, como fruta que empieza a fermentar desde adentro. Busqué a Orán. Lo encontré en el exterior, sentado frente al bosque, como si estuviera esperando algo que sabía que iba a llegar. Le conté lo que había visto. Le dije que necesitábamos bajar a la ciudad, llamar a un médico, terminar el retiro. Él me miró con esa calma suya y me dijo algo que desde entonces se repite en mi sueño con una frecuencia que resulta insoportable. Dijo: «El problema no es que sus almas hayan salido. El problema es que el cuarto plano no tiene salida. Yo lo sé, porque llevo 20 años intentando volver». Le pregunté qué significaba eso. Señaló su propio pecho y dijo: «Este cuerpo funciona, respira, camina, habla. Pero el hombre que nació en él se fue en el 2004. Lo que ves frente a ti aprendió a imitarlo muy bien». Esa noche intentamos irnos. Rafael, la mujer sin nombre y yo tomamos las llaves de la camioneta que habíamos traído
a 2 de los estudiantes. Intentamos despertar a los 4 que seguían en sus habitaciones. No fue posible. Sus cuerpos eran como objetos, pesados, tibios, sin respuesta. No podíamos cargarlos a todos. La decisión de dejarlos fue la cosa más horrible que he tenido que hacer en mi vida. Y vivo con ella cada día. Llegamos al vehículo. Rafael arrancó. Habíamos avanzado quizás 100 metros por el camino de tierra cuando los faros iluminaron algo en el medio del campo. Era Orán, de pie, inmóvil, mirando directamente hacia nosotros. Rafael frenó. Orán no se movió. Y entonces la mujer sin nombre, desde el asiento trasero, dijo con una voz completamente plana: No es él. Hace rato que no es él. Rafael aceleró. Pasamos a través de la figura. No sentimos impacto. No hubo sonido. Solo el camino y la oscuridad y el olor que de alguna forma nos había seguido hasta el interior del vehículo. Llegamos a la ciudad 3 horas después. Llamamos a las autoridades. La policía subió a la mañana siguiente. Encontraron la casa vacía, sin rastro de los 4 participantes, sin rastro de Orán, sin rastro de ningún objeto personal. Solo el círculo en el suelo de madera donde habíamos meditado, que según el informe policial estaba limpio de una forma que no corresponde con el uso declarado de la habitación. De Daniela no volvimos a saber nada. Su familia presentó la denuncia. La investigación sigue abierta. Rafael dejó la medicina 6 meses después. No me ha explicado por qué, y yo no le he preguntado. La mujer sin nombre nunca me dio su nombre. La vi una sola vez más, 3 semanas después del retiro, en la calle, de lejos. Me miró. Siguió caminando. Y yo sentí, sin poder explicarlo de ninguna manera racional, que la persona que caminaba con su cuerpo no era la misma que había estado en el asiento trasero esa noche. Yo estoy bien. Eso es lo que les digo a todos los que me preguntan. Pero desde octubre hay un momento, cada noche, en el borde del sueño, donde siento que el contorno de mi cuerpo empieza a ser solo una sugerencia. Y todavía no sé si logro cruzar de vuelta cada vez. No sé qué fue exactamente lo que Orán abrió esa noche en esa habitación de montaña. No sé si existe un cuarto plano. No sé si el alma puede separarse del cuerpo. No sé si lo que vivimos en el camino era una persona, una proyección o algo que simplemente no tiene nombre en ningún idioma que yo conozca. Lo que sí sé es esto. Hay prácticas que mueven cosas que no puedes ver. Hay personas que abren puertas sin decirte que no saben cómo volver a cerrarlas. Y hay preguntas que una vez que entran en tu cabeza, no se van. La cuenta, donde estaba registrado el umbral, fue eliminada semanas después del retiro. Pero alguien la volvió a crear. Distinta foto de perfil, distinto nombre, mismo texto en la descripción, mismo logotipo, misma promesa de un viaje a las capas más profundas de uno mismo. Sigue activa. Si alguna vez viste algo que no puedes explicar, algo que no encaja en ninguna categoría que tengas disponible, te pido que lo dejes en los comentarios. No para asustarlos, para entender si hay un patrón, porque lo que me pasó en esa montaña no puede haber sido la primera vez. Y tampoco estoy seguro que fue la última.